para hablar de las elecciones presidenciales en el Real Madrid. Nos acompaña Ramón Calderón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Te pasaste a votar ayer? ¿Anduviste por lo de Bebas? No, lo tuve que hacer por correo porque tenía un compromiso en Toledo el mismo día con unos amigos míos y pasé el día en Toledo. ¿Y tenías claro el voto? Pues mira, yo creo que había que votar futuro, pero en definitiva asumo que también el legado del actual presidente es importante, por lo tanto hay que felicitarle primero por haber ganado, al candidato porque ha sido muy valiente. No solamente porque ha arriesgado dinero, ha tomado una decisión que no era fácil en muy poco tiempo y además lo ha hecho enfrentándose a una persona muy poderosa en todos los sentidos, pero con un legado importante. Son muchos títulos, muchas Champions, es un patrimonio importante también desde el punto de vista de lo que significa la ciudad deportiva. Las instalaciones son magníficas, ejemplares. El estadio parece que se nos ha ido de la mano desde el punto de vista económico, que ese debe ser el problema que ahora mismo tendrá que afrontar, pero bueno, es un estadio que admira a mucha gente, lo visitan, en fin, era muy difícil. Y después hay que felicitar al club, porque después de 20 años se han podido volver a celebrar elecciones. Me parece que es una pena que no se haya permitido o que el candidato ganador, el presidente, no haya aceptado un debate. Hubiera sido bueno, democráticamente hablando, el intercambiar ideas, opiniones, proyectos, hubiera enriquecido mucho estas elecciones. No lo ha querido hacer. Bueno, pues ahora viene el momento de la verdad, tomando prestado el término taurino. El momento de la verdad viene ahora. ¿Por qué, Ramón, crees que no se ha prestado Florentino Pérez a un debate electoral? Yo creo que él demostró en la rueda de prensa que su situación no es la mejor, a que nos vamos a engañar. No sé, le vi confuso, nervioso, alterado, sin articular bien lo que quería decir. Después, en 2 o 3 entrevistas ha pasado lo mismo, ha tenido que leer hasta frases muy cortas. No creo que a él le hayan aconsejado que un debate iba a ser beneficioso para él. Ramón, Florentino ha dicho mucho que la gente de la candidatura de Enrique Riquelme son los hijos y los sobrinos de la gente que estaba contigo. ¿Qué relación tienes tú realmente con Enrique Riquelme? Pues lo he dicho en alguna otra entrevista, le he visto, he coincidido, ni siquiera creo que crucé un par de palabras con él hace 4 años en Doha, en el Mundial, donde él estaba invitado, yo también en el antepalco, y con su padre, pues he tenido la relación que se correspondía con haber pertenecido a mi junta directiva. Pero hace 17 años que no solamente no le veo, sino que no hablo con él. Pero a su padre, por supuesto, le tengo cariño, le tengo afecto. Y con Enrique, pues lo que creo es que hay que elogiarle, como decía antes, la valentía. Pero nada más de eso. Y me ha dado mucha pena que el actual presidente haya trasladado todo el foco del problema a mí. He hablado de Calderón y de Ramón Calderón más veces de las necesarias. Si alguien de otro planeta o cualquier persona no involucrada con estas elecciones hubiera escuchado alguna vez lo que él ha dicho, pensaría que yo era candidato, porque ha sido continuas las alusiones. Sinceramente, le parecía una época terrible, bochornosa, en la que, por cierto, se ganaron 2 ligas consecutivas, algo que no ocurre hace 36 años. Yo sé que él ha ganado Champions y que tiene mucho mérito, pero bueno, aquello no estuvo mal y a pesar de todos los inconvenientes que yo tuve en todos los sentidos, pues bueno, yo hice lo mejor que pude las cosas. Se me ha querido también involucrar en un problema de una asamblea. Bueno, también lo he dicho muchas veces, 10 o 12 chavales que se colaron en una asamblea de 1.200 personas y pretendieron judicializarlo, lo archivaron, los tribunales dijeron que allí no había ocurrido nada en lo que yo hubiera tenido una participación, pero en fin, ya sabemos lo que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira 1000 veces repetida puede acabar convirtiéndose en una verdad, y es lo que él ha intentado y lo lamento porque yo le tenía afecto y participé con él durante 7 años en su junta directiva y le ayudé mucho, y él lo sabe, para tomar la decisión de presentarse a las primeras elecciones que ganó a Lorenzo Sanz.
Ramón, tú has vivido lo que es estar también en la oposición, que es a lo que se enfrenta ahora Enrique Riquelme. ¿Crees que el hecho de que haya surgido a nivel mediático una voz como la de Riquelme puede ayudar, aunque sea desde fuera, a que funcione mejor el Real Madrid a partir de ahora? Espero que sí, sobre todo porque ahora ya hay alguien a quien dirigirse, a quien preguntar, a quien pedirle la opinión sobre lo que va a ocurrir. Creo que afrontamos o afronta el presidente y el club un momento complicado. Ahora tiene que explicar por qué, después de haber facturado la mayor cantidad en la historia del club y de todos los clubes de Europa, de lo que él se vanagloria mucho y hace bien, quiere buscar algún inversor que compre el 5%, no sabemos cómo, no ha explicado la forma en la que lo va a hacer, en fin, me parece que ese es un tema importante y quizá pues va a necesitar un debate, y en ese debate hay un candidato que tiene un 35%, porque yo he dicho siempre que para Florentino Pérez lo que no hubiera sido 95-5 le hubiera parecido una derrota, y como le conozco bien, estoy seguro que él ahora mismo está preocupado. ¿Cuáles son las razones que crees, Ramón, de lo que hay detrás de ese intento de venta del club, de ese 5 o 10%? ¿Es la manera que hay realmente para competir con clubes Estado o por dónde crees que va? Yo creo que lo que ocurre es que hay un problema económico, que ahora hay que contárselo a los socios. Nadie vendería parte de su casa, habitaciones de su casa, si no necesitara ese dinero para mantener su casa. Eso es obvio. Si se han facturado 1.200 millones, si hay más del doble de Champions League que el segundo en 124 años y más ligas que ningún otro club en España, ¿qué razón puede haber más que la económica? Pero claro, eso significa reconocer que no has hecho bien las cuentas o que te has equivocado en cuanto a la planificación de la construcción de un estadio, que además ha tenido las dificultades conocidas de la prohibición de los conciertos, que además ha tenido un problema también derivado de ese aparcamiento. En fin, ha habido una serie de contratiempos que yo creo que los socios lo entenderían. Si a los socios se les explica lo que está sucediendo, bueno, pues a lo mejor aceptarían. No, nos hemos equivocado, no hemos hecho las cosas bien y tenemos que buscar dinero. Pero eso a una persona como Florentino Pérez, arrogante, prepotente, soberbio, le va a costar explicarlo. ¿Crees que se ha encerrado Florentino en una burbuja de gente que, oye, que no le lleva la contraria, que cuando se equivoca el presidente no hay nadie que le lleve la contraria? Eso es así, ha sido siempre, desde que yo le conozco. Yo he dicho, y creo que lo ratificarán los que le conocen, y yo he también tenido una responsabilidad pasiva en eso. Él tiene directivos porque lo exigen los estatutos. Si no, no habría junta directiva en el Real Madrid. Pero en fin, ese es un problema que tienen aquellos que triunfadores, él lo es, yo no lo voy a negar, es triunfador en la vida económica, su sociedad tiene una valoración estratosférica y en el Real Madrid ha hecho cosas muy importantes también. O sea que ese tipo de personas aceptan mal el consejo porque entienden, y seguramente no les falta razón en muchas ocasiones, que lo que ellos deciden es lo que hay que hacer y no lo que otro le puede sugerir. Ramón, uno de los grandes fichajes de la etapa Florentino Pérez es un fichaje en el que tú has enseñado múltiples veces que tenías un precontrato con él y con el United, que es el caso de Cristiano Ronaldo. ¿Quién ficha a Cristiano Ronaldo? Yo no tenía un precontrato, tenía un contrato. Lo tenía el Real Madrid. Yo ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir ahora con vosotros, no es falsa modestia. Yo no fiché a Cristiano Ronaldo, lo fichó el Real Madrid, como ocurre con todos los jugadores que vienen a un gran equipo. Son ellos los que lo deciden, el presidente que está allí, obviamente si tiene la oportunidad de hacerlo, lo aprovecha, ¿cómo no? En aquel momento Cristiano era junto a Messi el mejor jugador del mundo. Tuvimos la oportunidad de conseguirlo, de negociar con el Manchester United, la cifra que se reflejó en los contratos, 80 millones de libras, 94 millones de euros en aquel momento. El jugador estaba de acuerdo en las condiciones económicas. En fin, se hizo todo para que él fuera jugador del Real Madrid. Y lo que me da pena, y lo he escrito en algún sitio, es que Florentino Pérez haya decidido echar por tierra todo el trabajo que Peja Mijatovic y su equipo hicieron para conseguir que este jugador viniera al Real Madrid. No hubiera pasado nada por decir que
Ese jugador lo había fichado la anterior directiva. Él no lo ha querido hacer e incluso, lo he dicho aunque yo no estaba presente, pero así me lo dijeron, él intentó que ese fichaje, que ese contrato no se llevara a la federación, es decir, que no se protocolizara o no se formalizara, porque no acepta bien las herencias que recibe, y lo demostró con Raúl, con Casillas, bueno, con otros jugadores, en fin, es su personalidad, ahora ya a sus 79 años no la va a cambiar. Ramón, yo entiendo que, oye, que en la época, en el cambio de presidencia, se pudiera, oye, intentar adueñar, ¿no? Del fichaje de Cristiano Ronaldo. Pero no sé si te ha molestado en esta campaña que Florentino Pérez se haya adueñado un poco de Cristiano Ronaldo, que le ha puesto como uno de, bueno, de las imágenes de marca de su trayectoria como presidente del Real Madrid. Pues supongo que lo que le habrá molestado es que yo pruebe que no es así. Pero insisto, tampoco lo doy mucha importancia. Yo cuando llegué a la presidencia heredé muchos jugadores y estaba orgulloso de haber conseguido que aquellos jugadores tan buenos estuvieran en el club y yo pudiera continuar con ellos. Otros vinieron, se renovó algunos. En fin, me parece una falta, sobre todo, de respeto hacia los que estaban allí, y no digo a mí ya me da igual, como comprenderéis, tampoco yo ya tengo mi vanidad o mi pequeña vanidad cubierta, hice lo que pude, lo mejor que pude, estoy orgulloso de haber colaborado en lo que estaba en mi mano para que el Real Madrid fuera más grande, ganar aquellas 2 ligas seguidas, de las que, por cierto, de la primera se acuerda mucha gente. Fue una liga extraordinaria, la famosa del clavo ardiendo. En fin, a mí no se me hubiera ocurrido decir que esa liga la había ganado el anterior presidente. Has hablado de Peja Mijatovic, fue tu director deportivo en tu etapa como presidente del Real Madrid. Ahora mismo en el Real Madrid es una figura, la de director deportivo, que no existe como tal. ¿Qué importancia tenía Peja Mijatovic y qué influencia tenía en decidir un fichaje? ¿Quién era el que lo decidía? ¿Eras tú? ¿Era él? ¿Cómo funcionaba ese conglomerado entonces? Peja es una de las personas que yo he conocido que más conocimiento tiene del mundo del fútbol, de los jugadores que están en otros equipos, de la forma de conjuntar un equipo, de los jugadores necesarios para que el club, un equipo, gane títulos y sobre todo tenga la conjunción necesaria para hacerlo. Yo he contado muchas anécdotas. Yo recuerdo cuando vino Capello, llegaba de la Juventus, había descendido a segunda por una sanción de la Federación Italiana y había que decidir qué jugadores podían venir de la Juventus. Nos ofrecieron a Buffon, yo ahí lo tenía claro, no, ni pregunté, teníamos a Iker Casillas, para mí era el mejor y era de la casa, era el nuestro, ¿no? Cannavaro sí, me parecía que era un jugador importante, acababa de ganar el Balón de Oro y la Copa del Mundo con Italia, por lo tanto, así fue. Y Capello quería a Trezeguet, y ahí sí que Peja fue drástico, taxativo, dijo Presi, tenemos a Van Nistelrooy, no hay color entre Van Nistelrooy y Trezeguet, luego va a venir Van Nistelrooy, y así lo hizo. Recuerdo además que Capello insistía en tener juntos a Van Nistelrooy y a Ronaldo Nazario, uno de los mejores jugadores que yo he conocido en mi vida, de talento y de calidad en todos los sentidos, ¿no? Pero Peja pensaba que no eran compatibles, como seguramente ahora algunos piensan que ocurre con Mbappé y con Vinicius. Y Capello insistió, a pesar de que teníamos una gran oferta del Milan. Yo me reuní con Galliani en su momento, me hizo varias ofertas. Él dijo que no en junio y en diciembre ya estaba diciendo que había que venderlo. O sea que, quiero decir que es importantísimo tener a alguien que conozca bien el fútbol, alguien que sea capaz de conocer de verdad, de saber qué es lo necesario para un equipo. Capello contaba hace poco en una entrevista que Ronaldo Nazario es al mismo tiempo el mejor jugador al que ha entrenado y fue él el responsable de decir, oye, hasta aquí tu etapa en el Real Madrid porque no te cuidas. Es que da la sensación de que un entrenador del Real Madrid ya no tiene ese poder de decisión de decir, oye, aquí hay unos límites y si alguien se sale, el Real Madrid está por encima. Yo creo que él no fue consciente al principio de que no podían jugar juntos. Yo no creo que fuera un problema de que Ronaldo no estuviera capacitado de ninguna manera ni que no estuviera en forma. Es que hay veces que hay jugadores que se estorban unos a otros o que no son compatibles. Eso puede ocurrir y no significa que un jugador no esté en condiciones de estar en el equipo. Y yo creo que Capello llegó en unas condiciones que ya no eran las de la época anterior.
él se vio desbordado en muchas ocasiones por las circunstancias. En fin, yo no he dicho lo que realmente ocurrió con Capello al final y por qué él no siguió. Él y Ramón, no se ha portado bien conmigo porque ha hecho declaraciones que a mí me han parecido bastante poco respetuosas, sobre todo porque yo le ayudé mucho, también lo he dicho, cuando fue contratado por el seleccionador, para ser seleccionador de Inglaterra, en fin. Pero no fue precisamente el entrenador que esperábamos. Ramón, hablabas de esos jugadores que se estorban unos a otros. ¿Crees que pasa eso con las grandes estrellas de este Real Madrid, con Mbappé, con Vinicius y con Bellingham? Yo se lo preguntaría al director deportivo. Lo que ocurre es que Florentino Pérez no tiene. Bueno, pero ha llegado Mourinho, no sé si te convence eso. Pues mirad, Mourinho, con el que yo he hablado un par de veces y en las distancias cortas es simpático, es una persona que te gana en su relación personal. Pero yo me remito a los hechos. Yo no sé por qué la gente cree que tiene la varita mágica. Él estuvo aquí 3 años, ganó un título de liga, no se jugó ninguna final de Champions y hay que recordar todos los líos que se produjeron, que no los voy a recordar porque los conoce todo el mundo. En fin, bueno, el presidente actual es sorprendente porque él ha dicho, o yo he leído, transcrito, que es imbécil y un poco subnormal. Entonces no sé precisamente si él tiene un buen concepto de Mourinho, pero ojalá Mourinho consiga que el Real Madrid gane todo, porque para mí sería un orgullo, una satisfacción como madridista. Lo que pasa es que es verdad que aquí los que han triunfado son entrenadores de otro tipo, de otros sistemas. Del Bosque, Ancelotti, Zidane, nada que ver con Mourinho. Son entrenadores que se ganaban el respeto de los jugadores por su autoridad moral, por su experiencia, su conocimiento, porque es una cuestión de convencer, de seducir, no de vencer, no de imponerse con el látigo. Eso no funciona en un gran equipo, por lo menos así lo creo yo. El Real Madrid parecía que tomaba otra dirección en cuanto a entrenadores con la llegada de Xabi Alonso. ¿Crees que el club le dio poco poder en el episodio que tuvo con Vinicius en aquel clásico en el que sale sustituido y montando aquella escena? Le dio ningún poder. En primer lugar, porque hasta donde yo sé, él pidió que le contrataran 1 o 2 centrocampistas, que es lo que todos los aficionados al fútbol sabemos que necesitábamos después de que Toni Kroos y Luka Modric abandonaran el equipo. Y le ficharon 3 defensas. Y a los 5 meses, pues efectivamente hay un presidente que respalda a un jugador contra un entrenador. Eso manda un mensaje horrible a la plantilla. Todo el mundo sabe que el entrenador ya no manda nada. Aquello me pareció que fue muy poco, además, inteligente, porque hubiera sido muy fácil que el jugador hubiera pedido perdón a todos. Lo hizo, salvo al entrenador. Ahí ya, pues, el entrenador estaba claramente muerto deportivamente hablando y el fichaje de Arbeloa, pues, ¿qué vamos a decir, no? Es un jugador, es un entrenador, con todos los respetos para él y ojalá triunfe en su futuro, pero venía de entrenar a un equipo de tercera división durante 5 meses. Bueno, es como si a un estudiante de primero de Derecho de repente le colocan como presidente del Tribunal Supremo. No, lo normal es que no salga bien. Ramón, con todos estos ingredientes, ya para cerrar, ¿tú eres optimista con el Real Madrid del futuro de este mandato que tiene ahora por delante Florentino Pérez? Ojalá. La situación no parece fácil, el vestuario da la sensación de que tiene problemas. Hay que saber ahora qué es lo que se va a hacer, a quién se va a contratar, quién va a salir del equipo. Él ha dicho que va a hacer una oferta de 150 millones, pero no sabemos por quién, ni si esa oferta se la van a aceptar, ni quién ha decidido que ese sea el jugador o uno de los jugadores que venga al equipo. En fin, ojalá todo sea un éxito, ojalá todo vaya bien. Yo me alegraré el primero o el que más o uno de los que más, porque como digo, eso significará el triunfo del equipo al que yo quiero, al que he seguido desde niño y al que deseo todo lo mejor. Y ¿por qué no? Se lo deseo al presidente que ha salido elegido. Mientras lo sea, pues yo desearé que triunfe, porque su triunfo será el de mi equipo. Pues Ramón Calderón, ha sido un auténtico placer. Ojalá podamos charlar de nuevo pronto y a ver si es, después de algún éxito más del Real Madrid que viene de 2 temporadas muy negativas. Pues ojalá. Encantado de haber estado con vosotros. Un abrazo, gracias. Gracias.